¿En qué momento la caricatura dejó de ser tan solo una expresión y fue necesario nombrarla arte con mayúsculas? Esto es Gabinete de las Curiosidades, el espacio de las maravillas. El Museo del Estanquillo, fundado en 2006, nació a partir del deseo de Carlos Monsiváis por compartir su colección integrada por más de 20,000 piezas, entre ellas documentos históricos, pinturas, fotografías, dibujos, grabados, miniaturas y maquetas. El nombre del museo surge como una analogía con los pequeños comercios que en el México de los siglos XIX y primera mitad del XX se conocían como estanquillos, en los que era posible adquirir prácticamente todo tipo de mercancías. El museo contiene un acervo con distintas perspectivas de la vida política, social y cultural de México, obras de personalidades como Miguel Covarrubias, Lola y Manuel Álvarez Bravo, Mariana Yampolsky, Nacho López, Héctor García, Armando Herrera, Vicente Rojo, Francisco Toledo, Rafael Barajas el Fisgón, Andrés Audifred, Alberto Isaac, Eduardo del Río Rius, son expuestas en este museo. Estamos en el Museo del Estanquillo, un espacio muy peculiar, y aquí nos encontramos al director Enoch. Mil gracias por recibirnos. Susan, bienvenida a la Debes casa. de ser muy feliz de ser director de este museo. Así es, bueno, estoy muy contento y bueno, bienvenida a la Casa de las Colecciones de Carlos Monsiváis. Sí. Bueno, y primero que nada, cuéntanos, vamos a sentarnos si quieres. Seguro. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre el Estanquillo y otro tipo de museos? Mira, este es un museo muy particular porque, bueno, es el museo que se funda, claro que sí, a partir de las colecciones de Carlos Monsiváis. A través de estas colecciones, pues, hacemos un retrato, creo que un retrato bastante divertido de la sociedad mexicana, pues, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Carlos Monsiváis, que, bueno, pues, como tú lo sabes, aparte de ser un extraordinario cronista, escritor, crítico, bueno, pues su pasión fue el coleccionismo y a través de sus colecciones pues fue haciendo una crónica muy divertida de la sociedad mexicana. Y bueno, pues en este museo exhibimos a través de colecciones de exposiciones temporales, pues todo lo que acumuló a lo largo de toda su vida, su colección que es arriba de 20,000 piezas. ¿Ha habido oportunidad, no sé si de ver las 20,000, pero de ver casi la completud, digamos, de su colección? Así es, este año el museo cumple 10 años de haber sido fundado en el 2006 y bueno, a partir de sus exposiciones pues hemos ido viendo pues una probadita de cada una de las, digamos, intereses de Carlos en cuanto a gráfica, miniaturas, caricatura, grabado también. ¿Cómo se habrá llegado a conformar esta idea de que fuera el Estanquillo? Bueno, esa es una propuesta de Monsiváis. Directamente él dijo que se iba a llamar Museo del Estanquillo, dada la diversidad de sus colecciones, ¿no? Muchas veces piensan que el Museo del Estanquillo son solamente miniaturas, no son solamente miniaturas, también hay caricatura, también hay dibujo, hay muchísima fotografía también. Entonces, dada la variedad, dada la amplitud de las colecciones, pues es igual que un estanquillo, aquí uno encuentra de todo y siempre van a ser cosas distintas. Bueno, y la experiencia ahora del Chango García Cabral, ¿cómo te sientes con esta exposición? Realmente luce espectacular, te puedes dar una idea muy profunda de quién fue como dibujante y como artista el Chango. Pues llegamos casi a la cereza del pastel, a mostrar la colección, los trabajos que tenemos de Ernesto García Cabral. Es una exposición bien importante, es la exposición más grande que se ha hecho del Chango García Cabral hasta la fecha. Y bueno, se unieron, digamos, dos esfuerzos. Por un lado, estamos mostrando por primera vez casi la totalidad de las piezas del Chango en posesión de la colección de Carlos Monsiváis. Pero por otro lado, también está participando el taller La Familia de Ernesto García Cabral, los cuales tienen ya muy maduro el archivo del Chango, y entonces por primera vez se pudo hacer una exposición de tal magnitud, además donde se muestran la gran mayoría de los trabajos originales.
El Chango García Cabral nació en 1890 en Veracruz. Muy pronto mostró su gran talento ganando una beca para estudiar en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, donde destacó de inmediato por su gran habilidad para retratar personajes del México cotidiano. Su capacidad para exagerar los rasgos que destacaban cierta psicología le permitieron trabajar en revistas y semanarios y empezar a hacer la crítica. Ver su obra expuesta, además con esta elegancia y con este discurso también articulada, te da una idea de que no solamente era un caricaturista de una gran ironía y lo que tiene que ser la caricatura con esta precisión y esta sarcasmo incluso, pero es de una elegancia y es de un... Es entrañable. Hay un piso completo que estoy asombrada que habla del costumbrismo y nos habla de un México que se nos fue y lo podemos recuperar a través de los ojos y la pluma de tu padre, ¿no? ¿Cómo te sientes con esta exposición? Bueno, yo encantado, haciéndole caso a Juan José Arreola, que fue el que me empujó, a Carlos Monsiváis, que teníamos ya pues charla desde hacía muchos años, desde 2005, antes de que se inaugurara el estanquillo. Él quería hacer una retrospectiva como acto de justicia. Tu padre nos ilustra un México entrañable y la sensación que queda cuando recorres la exposición es de una gran nostalgia por ese México que se nos está yendo de las manos y yo no sé si hay un lugar donde se pueda recuperar mejor que aquí. Eso me ha parecido de verdad de llamar la atención. Me parece lindísimo, pero yo lo que sí veo, más que ver la obra de Cabral, nos vemos nosotros los mexicanos ahí retratados y reflejados. ¿Cómo era él? Un tipazo, humanísimo. Tú le podías contar las mayores barrabasadas del planeta que hayas cometido y este hombre le entendía y hasta lloraba junto contigo cuando no podía hacer nada, ni no te puedo orientar porque no tengo la menor idea de por dónde, con esa franqueza, ¿no? ¿Cómo cambiaba cuando pasaba por la puerta síntesis, o cuando salía? Mira, él decía, mira Ernesto, para que no te equivoques en la vida, amistad, honradez y trabajo, y jamás te vas a equivocar. Y la amistad era primordial para él. Hombre, cuate de los pergaminos, es todo un desconocimiento bárbaro de Dr. Atl, Cantinflas, Pedro Vargas, hay unas Tatanacho, imágenes que estaba abrazada Cabral, Marilyn Monroe de él, ¿no? Sí, Y María Félix. María Félix, Dolores del Río, Andrés Enestrosa, cualquier Esparza Oteo, Fray Mario Talavera, nombres ¿quiénes son nombres esos de calles. tipos? Nombres de calles, exactamente, nombres de calles. El doctor fulano, el doctor Erazo, el doctor fulano. Estos eran los cuates de Cabral, ¿no? Y esto, los conocíamos, aquí, hola Pedro, y era Pedro Vargas, Mario, y era el señor Cantinflas, ¿no? O Arruza, toreros, escritores, en fin, una gama. ¿Y tú vivías con esa conciencia de que era un hombre tan importante? No, la humildad de mi padre era a toda prueba, ¿no? Son los años del Art Nouveau, del simbolismo y del avant-garde. También son los tiempos de la guerra. París, primero con una beca, luego como agregado cultural y después Madrid y Sudamérica. En 1918 regresa a México para crear todo tipo de caricaturas, desde portadas de Hoy, Jueves de Excelsior, Revista de Revistas, Ferronales, Fufurufo, Ícaro, Sócrates, Los Cuadernillos de Bayer, y dejar gozar con las expresiones y rasgos de la comedia al dibujar a Tintán, Cantinflas, Pedro Vargas, María Conesa, entre muchos otros. La risa fue surgiendo, más que nada la risa, como un interés hacia la boca.
al principio, porque encuentro en la boca esta conexión directa con la muerte, que es este espacio en el que el esqueleto, el hueso se asoma y está atrapado entre la humedad de la boca y la carnosidad de los labios. Es vida, muerte, vida, es como un proceso, es como un ritual. Un palimpsesto de lo que viene y lo que somos. Exacto, y es un recuerdo de que a través también nos alimentamos, a través de la muerte para generar vida y todas estas cosas que tienen que ver mucho con la boca. Y creo que empezó ahí el interés en la boca y en las expresiones más básicas, como el llanto, el grito y la risa. La risa es una alternativa para combatir la muerte, para combatir el dolor, la pena. Cuando Me río, estoy vivo. Cuando uno se ve en las circunstancias de riesgo, uno se ríe. Entonces convierte la realidad en una fantasía y así la sobrelleva. Entonces, en cuestión a lo que es profundamente humano, y a lo mejor puedo hablar un poquito leí sobre este libro de Baudelaire, donde menciona a Melmoth. Melmoth es un sujeto que sabe demasiado, pero entonces, en ese sentido de superioridad, tantas ideas ya no las soporta su cuerpo. Entonces es eso lo que se deriva en la risa, que es un sufrimiento, una pena que él tiene, que no la puede manifestar en otra cosa más que en la risa, pero esa risa se extiende y se extiende, y dice ahí que es un rictus que le llega de la boca hasta las orejas, que parece ser que en cualquier momento va a triturar su rostro y se va a convertir en una risa que no termina, que fuese como una enfermedad, como llegar a la muerte a través de esa expresión que es la risa. Cuando tú estás creando una obra, ¿cómo sale la risa? ¿Sale como una intención predeterminada o va horadándose en el color y en las capas? ¿Cómo ocurre ese proceso? En muchas ocasiones encuentro detalles al respecto de la risa. En algún momento pensé que la carcajada era una acumulación. Es un ruido que no para, es un ruido que molesta, es un ruido que es irritante. Entonces, a lo mejor no está la risa como tal en la obra, pero está una acumulación de texturas que irritan, que hablan al respecto de la carcajada. Y en cuestión a lo que es la imagen, siempre me gusta sugerir con la risa una especie como de una preacción, como se ríe porque sabe que algo va a suceder o que algo sucedió. Entonces, en todos estos personajes en los que hago, en los que está involucrada la risa, son personajes que tienen algo profundamente macabro. Y que creo que es una de tus obras, a ver, creo que la traías por ahí, la estábamos viendo hace un momento y me encantaría como mostrarla mientras hablamos de esto. Técnicamente, ¿cómo logras esta cantidad de capas y de sensaciones? De pronto uno siente que está delante de una humedad o de algo que como que se va apareciendo. Recuerdo mucho cuando estudiaba Rembrandt, que había todo un proceso en la obra de Rembrandt que era como que iba emanando los gestos del lienzo. En este caso tú trabajas en papel, ¿cuál es tu técnica? La técnica en sí es jugar un poquito con los contrastes de los materiales. Ocupo mucha agua, entonces voy agregando capa tras capa para que se vaya develando un poco la imagen desde el fondo. Y entonces al agregar pintura en aerosol, que es algo de mis medios principales, y la pintura con el agua, a la hora de estar dentro, ya cuando los aplico sobre el papel empiezan a tener una especie de batalla por encontrar su espacio. Casi la muerte en la carcajada y la muerte en el papel, ¿no? Sí. Es como vencer un medio. Exacto, como triturarlo, someterlo. En una frase, ¿cómo podrías decir, si yo quisiera poner un epígrafe para un libro de Denis o para una exposición, cómo definirías tu obra lo más digamos, en un aforismo, en una frase corta? ¿Cuál es el límite de la risa? Esa pregunta. Esa es la pregunta. Fue uno de los grandes exponentes del Art Nouveau mexicano, fue uno de los grandes exponentes del Art Déco mexicano, si no es que el más importante de las artes gráficas, el más importante artista gráfica del Art Déco. Fue también uno de los impulsores de la caricatura mexicana moderna, ¿no? Y retoma todo el lenguaje abstracto, innovativo de las vanguardias europeas, lo incorpora a la caricatura y la populariza.
Entre 1911 y 1969, el Chango retrató en sus cartones a cuantos personajes populares tuvo a su alcance: pelados, payos, rancheros, léperos, señoritos de sociedad, sombrerudos, bohemios, lagartijos, revolucionarios, adelitas, viejas persignadas, verduleras, coroneles triunfantes, aristócratas caídos en desgracia, proletarios miserables, viejas chimoleras, demagogos en ascenso, estrellas de cine, modelos de belleza, lúmpenes, millonetas, ñoras de vecindad, damas de sociedad, señoritas en edad de merecer, pachucos, cholos, cinturitas, changuitas, nuevos ricos, estudiantes, hippies y demás. La esencia de la caricatura es la economía de medios representativos, la inteligencia en los detalles y sesgos que nos pueden ilustrar una personalidad y la capacidad de atrapar en un gesto toda la psicología humana. A veces nos permite asomarnos al inconsciente, a ese espacio donde las emociones brotan y se exacerban sin recibir aún un nombre. Como una contradicción al gran arte y rechazando las reglas de la perfección convencional, la caricatura desarrolla su propio camino, un paralelo que se mantiene al margen de la historia del arte. La diferencia es abismal. El artista con altas es un ser ejemplar, maravilloso, único, en donde nada más está transmitiendo su talento con las manos, con sus ojos, con su interpretación de la vida. Es un ser que está comunicando y que está haciendo ejemplos de su calidoscopio que es el arte. En cambio, el caricaturista es un artista pero con H, porque harta a los políticos, harta a los empresarios, a la gente que tiene poder. Ahí en Guadalajara, cuando lo conocí, a Juan José Arreola me dice, ¿conoces el trabajo del Chango García Cabral? Claro, maestro, claro que lo conozco. Y me platica una anécdota que si no la cito exacta es porque hace muchos años que me la comentó. Dice, en un lugar en la Ciudad de México estaban José Clemente Orozco y Diego Rivera y se acerca un periodista o alguien de la farándula en ese momento y les pregunta, ¿quién de ustedes dos es el mejor dibujante? Y responde inmediatamente los dos, el Chango García Cabral. Y esa anécdota te dice que era un gran artista para que tanto Diego Rivera como José Clemente Orozco admiraran el trabajo y el dibujo de un artista como es el Chango García Cabral. ¿Y por qué se le conoce como caricaturista siendo un gran artista? O sea, sí vemos algunos ejemplos de su gran pintura aquí, pero quizá él prefirió quedarse en el medio de la caricatura. ¿Qué te ofrece la caricatura que no te Todo. diferente? Te lo voy a decir, José Clemente Orozco es un gran muralista, un gran maestro de la plástica mexicana, pero nadie sabe que empezó como caricaturista. Era un gran caricaturista Clemente Orozco. El dibujo lo es todo en un gran artista plástico. Y el Chango García Cabral era un gran dibujante. De ahí transitó a ser un muy buen pintor. Tú ves los cuerpos de las bellas mujeres que dibujaba en la revista de revistas y es impresionante la sutileza, la finura. Era un gran dibujante que vio a otros grandes dibujantes de época y nos trajo a nosotros el Art Nouveau, el Art Deco, El mundo parisino. que vemos ahí, que es una estética en todos aspectos. Vernet, Pigalle, Charlet, Daumier, Mounier, Ranville, Pinelli y Francisco de Goya nos permiten explorar el mundo de los gestos, de los rasgos y de los garabatos. Ninguno de ellos fue un artista valorado en su tiempo, a pesar de que sus obras eran las que más cerca estaban de la sociedad, de la realidad y de su momento histórico. Han pasado siglos para entender que la caricatura es algo más que un acto de ironía y de humor o un escape a la represión. Cada uno de los dibujos o estampas merece estar en un museo. Es el caso del Chango García Cabral y su exposición en el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México.
proceso de curaduría partimos de dos propuestas. La primera era por épocas y la otra era temática. Optamos por la temática, en la que estamos planteando secciones por género y algunas por corrientes artísticas. Por ejemplo, aquí estamos en la sección de retrato. Entonces, vamos a pensar que teníamos 11,000 dibujos y de los cuales habrá 500 dibujos. Entonces, tenemos que elegir, pues primero quizás los más representativos publicados cronológicamente, ¿no? Piezas que, por ejemplo, fueran del año 19, del año 18, del año 23, del año 29, del año... Ramón del Valle Inclán es un deleite por esta ejemplo, caricatura. Sí, como personalidades de la política, personalidades artísticas, principalmente médicos. Por ejemplo, aquí hay un grupo de actrices, bailarinas, entre ellas Amelia Wilhelmi, está Agustín Lara. Que es una figura expresionista fantástica, ¿no? Tuvimos que ir decantando, es muy difícil. Este me gusta mucho porque es Diego Rivera y su mujer, ¿no? No le pusieron Frida, exacto, y señora. Entonces es muy curioso, porque hoy ya Frida es más importante que todos, mató todos. Exacto. Bueno, y entonces hacen esta temática y ¿cuál es el orden de la exposición? En principio también es inherente el acomodo cronológico, porque partimos de él como caricaturista de combate en sus inicios, después sus influencias del Art Nouveau, que él retoma y las hace en su obra temprana en revistas, después el Art Deco en los años 29, 30, ese periodo, y después hay un periodo de transición que se funde un poco con la época del Art Deco, que es él como pionero de la caricatura moderna en México. Entonces ahí retoma muchísimos estilos, influencias de diferentes artistas, de los abstraccionismo, etcétera, y empieza a hacer cosas muy, muy sencillas, ya tendientes, digamos, hacia la caricatura, hacia los monitos, ¿no? Y después están dos secciones que son por género, que son el retrato, que lo hizo a lo largo de toda su vida, desde el año 18 hasta el año 68, y el otro género que ocupa toda una planta de la muestra es el costumbrismo. Que es verdaderamente entrañable. Creo que si queremos conocer algo de lo que somos y ver un espejo de nuestra realidad de esos años y de lo que se nos ha ido, hay que ir a esa parte de la exposición. Muy cerca del romanticismo, el costumbrismo se dio en México como un movimiento artístico que exaltaba la realidad y ciertas peculiaridades de la sociedad. Artistas como José María Villasana, Jesús Martínez Carrión o José Guadalupe Posada fueron grandes dibujantes que supieron retratar la parte íntima y dolorosa, la injusticia y los cambios que se precipitaban sobre la nación. Como estilo, la caricatura costumbrista permitió que la identidad nacional se viera afirmada. Hoy en día es un retrato vivo de lo que fuimos, del México que ya no existe. Aunque las emociones y los gestos, ciertas muecas expresadas ante la impotencia, la desigualdad social, la desgracia humana sean las mismas. José Clemente Orozco, Andrés Audifred, Fernando Leal, Rafael Freire fueron grandes artistas que se dedicaron a este género. El Chango García Cabral captó la incertidumbre que azotaba el paisaje mexicano y que hoy sabemos fue idealizado por el cine nacional de la época dorada. Solo él supo ver la realidad como nadie. Cada garabato, el vertiginoso movimiento sobre el papel, nos permite hoy reconocer su genio. Sin lugar a dudas, el gran maestro, al que mucho le debemos, ya que muy poco se ha reconocido su genio. Pocas miradas como la suya, elegante y fina, al mismo tiempo que sarcástica y hasta cruda. Cada uno de los detalles de una absoluta maestría. Su dibujo vertiginoso determina el genio, todo en una sola línea. El amor y el desamor, los seres que viven para la sociedad llamados fifís y fufurufos. La fiesta, los ritos, las ceremonias y las festividades populares eran la manera de mostrar a un pueblo feliz y muchas veces muy infeliz. Todos unidos por un lazo cultural
relacionándose entre distintas clases: el carnicero, la sirvienta, la portera de la vecindad, el abonero, el burócrata, el diputado, el ama de casa, el profesor, el cartero, las modelos, la secretaria, el bombero y el pepenador. Todos parte de ese mundo con sus tristezas y sus alegrías, con sus sueños y sus realidades. El Chango Cabral era una de las obsesiones, podríamos decir, de Carlos Monsiváis como coleccionista. Y yo estoy por lo demás, bueno, Ernesto García Cabral siempre ha sido un referente dentro del gremio de la caricatura, porque era un dibujante absolutamente extraordinario. Yo creo que hasta la fecha no hemos tenido otro dibujante como él, siendo que México es un país en el que hay buena caricatura y hay muy buenos caricaturistas dibujantes, muy buenos dibujantes de caricatura. La pregunta central de la exposición es, bueno, ¿y por qué Ernesto García Cabral no tiene el lugar que merece en la historia del arte mexicano? Y yo creo que las respuestas a esta pregunta son muy claras. Es decir, en primer lugar, él fue un periodista, y los periódicos, como todos bien sabemos, se tiran a la basura al día siguiente de ser usados. Entonces, esto por supuesto que no contribuyó a que nadie coleccionara su trabajo, a que nadie, a que se hiciera un mercado alrededor de su trabajo, etc. Y la otra cosa que es muy importante es que al final de cuentas Ernesto García Cabral sí fue un hombre muy conservador. Y esto implicó que fue a contrapelo de las lógicas, digamos, de los grandes movimientos culturales y artísticos del momento. Pintura, fue un forastero de la escena artística mexicana. Outsider, como es un outsider. Ahora. Eso no quiere decir que no tenga un lugar en el arte mexicano del siglo XX, lo tiene y es un lugar muy importante. Quizás que la caricatura en general no ha logrado colocarse en el arte con mayúsculas. Pero es que no le importa, es decir, a los caricaturistas te puedo asegurar es algo que no les preocupa. Yo creo que es algo que les debería de preocupar más a los historiadores del arte, porque sí, la caricatura sí tiene un lugar en la historia del arte nacional, y no solo eso, sino que juega un papel muy importante dentro de la sociedad. Por ejemplo, en el siglo XX, en pleno Estado revolucionario, en el auge, digamos, en las épocas buenas del Estado revolucionario, se reforzaba por todos los lados el nacionalismo, pero la dosis diaria, cotidiana, lo que el lector recibía todos los días, la recibía a través de los periódicos, a través de la prensa, no le llegaba a través de los murales a los que veía de vez en cuando, no le llegaba a través de las grandes coreografías nacionalistas ni a través de las obras de Moncayo, sino que le llegaba a través de los periódicos en caricaturas de Audifred, de Cabral, de Arias Bernal incluso, ¿no? Entonces, lo que sí es un hecho es que Cabral ha sido muy marginado, digamos, de la historia. Así como él se marginó de los movimientos artísticos de su momento, él fue también marginado de la historiografía del arte mexicano. Sí tuvo grandes aportes al arte mexicano y es parte de lo que quiere mostrar la exposición. La primera es que él es uno de los últimos exponentes, aunque se afilia al bando conservador, de lo que fue la caricatura mexicana de combate. Fue uno de los grandes exponentes del Art Nouveau mexicano, fue uno de los grandes exponentes del Art Déco mexicano, si no es que el más importante de las artes gráficas, el más importante artista gráfica del Art Déco. Fue también uno de los impulsores de la caricatura mexicana moderna, ¿no? Y retoma todo el lenguaje abstracto, innovativo de las vanguardias europeas, lo incorpora a la caricatura y la populariza. Y también, pero lo que él fue esencialmente toda su vida fue siguiendo la tradición liberal mexicana del siglo XIX, fue un gran exponente del costumbrismo, de la caricatura costumbrista mexicana. La serie de estampas costumbristas de Cabral, publicadas en Revista de Revistas, parece originada en una consigna: somos una nación donde los abismos sociales no niegan lo primordial, nuestro carácter pintoresco. Esto último, en el idioma artístico de Cabral, quiere decir aquello inevitable, gracioso y, si uno se fija bien, bello, y que la tradición alberga como materia prima.
La reconciliación de los mexicanos con su aspecto y sus orígenes pasa por la utopía del esplendor físico y por la definición de la familia como la patria chica donde la patria grande se aloja. Y el trazo de lo pintoresco lleva a la superficie de lo que la realidad ya no podrá expulsar. Carlos Monsiváis. Era un artista talentosísimo, eso se le reconocía.